¿Qué tal, amigos? Saludamos nuevamente a toda nuestra querida hermandad de internet. Estamos transmitiendo estos videos de doctrina apostólica para compartir puntos de la palabra de Dios que puedan crear cierta confusión en algunos de nuestros hermanos y amigos también que nos sintonizan, nos ven, nos escriben. Hemos hablado en el video anterior acerca de la palabra hebrea Elohim, que significa pluralidad de atributos y majestad, y no tiene nada que ver con pluralidad de personas en la deidad. En esta oportunidad queremos hablar acerca de otro texto que puede crear confusión, y es Génesis 1:26, donde la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este texto es usado por nuestros amigos trinitarios para intentar respaldar la herejía de la pluralidad de personas en la deidad, cosa que no tiene respaldo bíblico. Más queremos nosotros debatir, discutir y dejar abierto el canal de YouTube para que usted nos pueda dejar su opinión, su punto de vista con respeto. Hay mucha gente maleducada que solo quiere insultar y demás, mas no queremos entrar en ese juego, solamente queremos responder y debatir con respeto acerca de la palabra del Señor. En primer lugar, ¿por qué usa este versículo un pronombre plural para Dios? Antes de comenzar tenemos que notar lo siguiente, ¿sí? Que la Biblia usa en muchas ocasiones pronombres singulares con respecto a Dios. El próximo versículo usa un sentido singular para demostrar cómo Dios cumplió el verso 26. Génesis 1:27 dice: y creó Dios, ¿sí?, a su imagen. Si la palabra hagamos indica pluralidad de personas, el verso 27 tendría que decir: y crearon a sus imágenes, ¿sí? Más sin embargo la Biblia dice: y creó Dios a su imagen. El verso 7 del capítulo 2 también dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. Entonces hay que reconciliar el verso 26 del capítulo 1 de Génesis con el versículo 27 del capítulo 1 y el versículo 7 del capítulo 2. Debemos también mirar que la criatura que fue creada a imagen de Dios, que es el hombre, ¿sí?, prescindiendo de cómo identificamos los varios componentes que forman a un solo hombre. El hombre definitivamente tiene una sola personalidad, una sola voluntad, es una sola persona en toda manera. Esto indica que el creador, a cuya imagen somos creados, es también un solo ser, una sola personalidad, una sola voluntad. Cualquier interpretación de que Génesis 1:26, ¿sí?, indica la existencia de más personas en la deidad, encuentra serias dificultades con otros textos de la palabra. Por ejemplo, Isaías 44:24, donde la Biblia dice que solo Jehová creó los cielos y creó la tierra por sí mismo. Malaquías capítulo 2, versículo 10, también dice que solamente había un creador. Además, si la forma plural de Génesis 1:26 se refiere al Hijo de Dios, ¿cómo reconciliamos esto con el texto bíblico en Gálatas 4:4, donde se registra que el Hijo no nació sino hasta por lo menos 4000 años después en Belén, ¿sí?, nacido de una mujer, dice la palabra, nacido bajo la ley? La pregunta tradicional es: ¿con quién hablaba? Bueno, hay muchas respuestas. ¿Con quién hablaba? Nuestros amigos trinitarios dicen: estaba hablando el Padre con el Hijo. Realmente no lo dice. No dice la Biblia, pero tampoco dice que hablaba con ángeles. ¿Correcto? Tampoco lo dice. ¿Tenemos relatos donde Dios habla con ángeles? Hay relatos donde Dios habla con ángeles. ¿Significa que Génesis 1:26 Dios hablaba con ángeles? No lo podemos asegurar, como no lo podemos negar. Sin embargo, en Primera de Reyes 22, 19 al 22, encontramos a Dios hablando con ángeles, pidiendo opinión sobre cómo actuar en una situación específica para con un rey al cual Dios quería tener con él un trato especial. También en Job capítulo 8, versículo 38 al 4, capítulo 38, verso 4 al 7, tenemos que los ángeles, llamadas también las estrellas del alba, fueron testigos de la creación. No significa que Dios hablaba con ángeles, no significa. Más queremos poner todas las cartas sobre la mesa para que usted escoja una opción
y no se vaya por la rama de creer que Dios hablaba con otra persona en la deidad, porque esto genera grandes conflictos con el resto de las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 36 encontramos también un plural que nosotros hablamos en Elohim, plural majestático, usado por Daniel. Daniel dice estas palabras: la interpretación de él diremos en presencia del rey. Aunque solo Daniel, ¿sí?, procedió a darle la interpretación al rey, ¿sí?, él usa un plural majestático, un plural al decir diremos. Si vamos a encontrar o a buscar otra persona en la deidad, porque Génesis 1.26 dice hagamos, en Daniel 2.36 hay que buscar otra persona de Daniel en la deidad de Daniel o en la humanidad de Daniel, sería una locura pensar así, ¿verdad? Mas no es el único texto, hay mucho más texto, pero mire este otro texto, Esdras capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Dice la palabra: la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Es una carta que el rey Artajerjes respondió a Esdras. Y él usa una palabra plural al decir os hacemos, en capítulo 7 de Esdras, versículo 24, os hacemos, os enviasteis, en Esdras 4.18. Anote esos textos, estúdielo. Habla una sola persona, el rey Artajerjes. Usa plural, os hacemos, os enviasteis. Sin embargo, no deja de ser una sola persona. Usted me dirá, pero eso es muy claro. Bueno, si yo no voy a buscar otra persona, otro Artajerjes, otro Daniel, no puedo yo tampoco buscar otro Dios en la deidad que no sea el único Dios. Muy bien, queremos a través de esto dar a entender que existen pronombres personales en plural, ¿sí?, y el lenguaje hablado y escrito, ¿sí? Existen los plurales gramaticales conocidos como plurales de modestia y plurales majestáticos, que de ningún modo involucran a más individuo que aquel que se está expresando. Por ejemplo, una enciclopedia nos describe plural de la siguiente manera: plural de modestia, presta atención, plural del pronombre personal de la primera persona o de la flexión verbal correspondiente, empleado, en vez del singular cuando alguien quiere no darse importancia, se llama plural de modestia. Plural majestático es el plural del pronombre personal de la primera persona o de la flexión verbal correspondiente, empleado en vez del singular para expresar autoridad y dignidad de los reyes. Entonces, por nuestro propio bien no debemos pensar más allá de lo que está escrito, dice la palabra. Aún así nosotros llegáramos a pensar de manera extra bíblica que si Dios habla en plural es porque Él es un ser multipersonal. Entonces, ¿con cuántas personas divinas hablaba? En ningún caso se podría afirmar que hablaba con el Hijo. En ningún caso se puede afirmar que son solo 3 personas, porque se usa plural y esto queda abierto a un sinnúmero de personas. Mas, sin embargo, ¿qué dice la Biblia con respecto a la creación y cuántas personas estuvieron involucradas en la creación? Deuteronomio 4:39 dice: yo, Jehová, es Dios arriba, dice, en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 32:39 dice: yo, soy yo, y no hay más dioses conmigo. Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, solo tú eres Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Isaías 42:5 y el verso 8 también dice: así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y mora en ella, y el espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, no daré a otro mi gloria. Isaías 43, del 1 al 10, dice: antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Si en Génesis 1:26 Dios habla con otra persona en la deidad, lo descarta a lo largo de toda la Biblia. Conclusión: Génesis 1:26, hagamos. ¿Con quién hablaba? Muy bien, podemos decir de la siguiente manera: que él estaba usando un plural majestático, ¿sí?, o que simplemente es un plural para concordar con Elohim, a quien nos hicimos referencia anteriormente,
que es un plural que no indica pluralidad de personas, sino de atributos. Dios le bendiga.